Bueno, me voy a permitir apagar la cámara para hablar un poco más relajado. Mejor, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con los nuevos proyectos de oro y cobre. La presentación está en inglés, pero bueno, yo la voy a dar en español. De cobre de Quantica Mindfinders, ¿ya? Quantica Mindfinders se llama la empresa de la cual es propietaria los proyectos. Siguiente. Podría que interesaba, ¿no? Bueno, Quantica Mindfinders nace el año 2017 cuando adquirimos una planta metalúrgica en Nazca, ¿no? Era una planta de 350 toneladas. Hicimos un poco el camino al revés, ¿no? Lo que normalmente hacen las empresas es primero explorar, luego de que exploran, descubren, preparan la mina, construyen la mina, explotan. Bueno, y en ese interín van o bien mandando mineral a una planta de terceros o construyen su propia planta, ¿no? Nosotros hicimos el camino al revés. Primero construimos la planta, en este caso la compramos, y luego adquirimos o sesionamos una mina que se llama la mina Perricholi, de cobre, y finalmente en estos momentos estamos haciendo exploración, ¿no? Siguiente. Bueno, estamos ubicados en el departamento entre Ica y Arequipa, en el límite. La planta esta pertenece a Ica, en el kilómetro 465. Esas son unas fotografías de la planta. Y la mina Perricholi que explotamos hasta el año pasado, ya pertenecía al departamento de Arequipa. El tipo de yacimiento es un IOCG, o yacimiento de óxidos de oro y cobre, ¿no? Y tenemos un proyecto actualmente que estamos explorando que se llama Copérnico, que es la foto inferior derecha. Estamos en este bel productivo de IOCGs que viene desde el norte de Chile con yacimientos enormes como Candelaria y que se extiende por toda la costa hasta más o menos la zona de Condestable al sur de Lima, ¿no? A 80 kilómetros al sur de Lima. Todo ese bel contiene yacimientos IOCGs que se podrían clasificar en dos tipos, ¿no? En los tipos que están en rocas volcánicos sedimentarias, que son los más grandes, en reemplazamientos, pero también hay en intrusivos, ¿no? Y que se manifiestan como yacimientos betiformes. Nosotros hemos trabajado ese tipo de yacimientos, ¿no? Los betiformes. Entonces son todos los de la zona de Acarí, Jaquí, Acarí. Siguiente. Bueno, este es el equipo que conforma Quantica Mainfinders, ¿no? No voy a leer en detalle quiénes son. Tienen relativamente poca experiencia en minería, 10 años, considero poca experiencia. Yo los acompaño en el tema geológico y de exploraciones, tengo un poco más de experiencia que ellos, y comenzamos, como les digo, en el año 2017, ¿no? Entonces somos una empresa relativamente joven, llamémosla junior, y tenemos pues 7 años trabajando en el mercado, ¿no? Tanto haciendo procesamiento de minerales de cobre, sulfuros de cobre y oro, y, y ahora en exploraciones. Bueno, ¿cómo hemos generado los targets de exploración? Hemos usado la data pública, que todos la pueden obtener del Geocadmin o del INGEMET, ¿no? Que es la geología del Perú. Luego tenemos las franjas metalogénicas, esa es información pública. Luego hemos usado tenemos reportes privados que pertenecen a la empresa, reportes geológicos generalmente. Luego tenemos una base de datos de reportes del Banco Minero y también tenemos muestras, ¿no? Muestras de roca, muestras de suelos, muestras de sedimentos. Y finalmente
los hacemos contraponer contra la propiedad minera, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho esto, hemos encontrado algunas zonas que estaban libres, que son los proyectos que están a la derecha en el mapa, que se clasifican pues entre epitermales de alta sulfuración, baja sulfuración y los verdes que son pórfidos, ¿no? Pórfidos de cobre, molibdeno y algunos con presencia de oro. Entonces, bueno, es una buena base de datos que tenemos y en estos momentos pensamos usar inteligencia artificial para comenzar a generar estos nuevos targets o otros nuevos targets. Ahora que está tan de moda el uso de inteligencia artificial y hay empresas que ya están usando inteligencia artificial para prospectar, ¿no? Por lo menos hacer el targeting. Bueno, a raíz de esta exploración generamos esos 6 proyectos que están en esa tabla, y que están distribuidos como en el mapa de la izquierda, tanto del departamento de Piura, casi en la frontera con Ecuador, hasta Arequipa, ¿no? Con el proyecto Cuántico. Y tenemos, como le dije, una variedad de proyectos de tipos de depósitos, como epitermales de alta, baja sulfuración, fundamentalmente de oro, y pórfidos, cretácicos y miocénicos de cobre, oro y con presencia de molibdeno. Bueno, brevemente voy a describir muy rápido cada uno de ellos, ¿no? El proyecto Guabalito, contamos con 800 hectáreas. Como dije, es un pórfido con presencia de oro, cobre, molibdeno. Está en un bel del Cretácico, donde hay yacimientos conocidos como Chancadora, Lagarto, Cascajo Blanco y otros yacimientos del mismo estilo que se van hacia el sur de Ecuador. Las alteraciones, pues ahí las podemos ver, y las leyes interesantes que tenemos van hasta 7 gramos por tonelada de oro, hasta casi 1% de cobre, son muestras de superficie, y casi 3.900 ppm de moli, ¿no? En este proyecto hemos recolectado 143 muestras de superficie que están ploteadas en los mapas de la izquierda y tenemos bastantes evidencias de vetilleos de tipo A, tipo B, de magnetita también. Y hemos estimado el potencial empíricamente, ¿no? En 300.000 toneladas, con una ley de 0,4% de cobre equivalente, sumando tanto el oro, el cobre y el molibdeno, ¿no? Este es para el caso de Guabalito. El siguiente es un depósito de tipo epitermal de baja sulfuración, son vetas, que se ubica también en la región Piura, un poco más al sur que Guabalito, y pertenece al belt Oligoceno-Plioceno, desarrollado en rocas volcánicas, donde hay yacimientos conocidos como Ushuro, Corrales, Los Pircos. Acá tenemos una zona anómala de 2 kilómetros por 1 kilómetro, con vetas que van hasta los 5 metros de potencia, ¿no? Y las leyes van entre 1, todo es, como digo, superficie, van entre 1 y 13 gramos por tonelada de oro, ¿no? En este proyecto recolectamos, bueno, aparte hicimos mapeo y algunos estudios más, pero en superficie. Y totalizamos 217 muestras, ¿no? Y calculamos un recurso inferido, un potencial de 100.000 onzas de oro, ¿no? Igual el proyecto Cata, que es un pórfido al norte del proyecto Cañariaco, está en un bel productivo del Mioceno, en pórfidos conocidos como los de Cerro Corona, que está actualmente en operación, y La Granja y Cañariaco, que están ya próximos o en etapa de construcción y próximos a entrar en los próximos años a producción. Este es un pórfido con cobre, oro fundamentalmente, también alguna anomalía de molibdeno baja, y tenemos una zona de alteración de 2 kilómetros por 1 kilómetro, ¿no? Con leyes que van en el cobre hasta 4% y en el oro hasta 2,7 gramos, ¿no? En recolectamos 71 muestras de superficie, no hemos hecho geofísica aún, y calculamos pues un potencial similar al primero, ¿no? En 300 millones de toneladas,
con 0,4% de cobre equivalente sumando el cobre y el oro. Bueno, en la imagen pueden ver el belt productivo de pórfidos de cobre que va desde el Galeno, Michiquillay, Cerro Corona, La Granja, hasta el norte en la frontera con Río Blanco, ¿no? Actualmente en producción solamente está pues, Cerro Corona, los demás están en exploración y ojalá pronto se pongan en producción, por lo menos un par de ellos, ¿no? Bueno, luego un poco más al sur, ya en el ámbito epitermal, esto ya pertenece al departamento de Lima, tenemos el depósito Proyecto Capricornio, donde tenemos 1.000 hectáreas y pertenece a un belt productivo también con yacimientos medianos diseminados de oro, como son Picomachay, Corihuarmi, Quicay. Corihuarmi y Quicay están en producción y Picomachay, que está en Huancavelica, en exploración ya avanzada, ¿no? Con un recurso medido. Todo esto se desarrolla en rocas volcánicas y la alteración típica pues, de los epitermales, argílica avanzada, presencia de bagisílica, silicificación. Acá tenemos una zona de alteración de 4 por 2 kilómetros. Los valores de oro van hasta 7 gramos y la plata sigue alto en algunos feeders, van hasta como 30 onzas por tonelada, ¿no? Acá tomamos 354 muestras más 50 muestras de Terraspec. Hicimos un poco más de trabajo que los anteriores e hicimos IP geofísica 13,5 kilómetros, ¿no? Y que nos ha dado buenas anomalías de resistividad coincidentes con las zonas silicificadas. Acá ya pensamos perforar pronto, probablemente el próximo año, o estamos buscando un socio que lo haga, pero este proyecto ya está listo como para poner un buen programa de perforación diamantina y probar los taries en profundidad, ¿no? Acá hemos calculado que puede tener un potencial de unas 300.000 onzas de oro, ¿no? Como digo, es trabajo de superficie, acá más geofísica, estos recursos son potenciales, ¿no? Potencial geológico. Siguiente es el proyecto Majo, que tenemos un poco más de avance. Este ya se ubica en la región Ayacucho, en el mismo bel que Capricornio, donde hay yacimientos como Breapampa, Picomachay, Corihuarmi. Breapampa y Corihuarmi en producción, Picomachay en Huancavelica en exploración, y pertenece al bel del Mioceno de rocas volcánicas. Igual que el anterior, la alteración similar, el target que tenemos en la zona anómala, 1 kilómetro cuadrado, y los valores, este sí es puramente oro, van hasta casi 8 gramos por tonelada. Se tomaron 583 muestras de roca en superficie más 81 de Terraspec para determinar alteraciones, ¿no? Y finalmente se hizo una campaña corta de prospección geofísica de IP y con toda esta información hemos calculado más o menos un potencial de 500.000 onzas de oro, ¿no? Hemos hecho unos buenos mapeos geológicos de alteraciones, y ya tenemos un target definido y un programa también de perforación de 2.000 metros definido. Estuvimos haciendo los permisos y probablemente ya en los siguientes meses tengamos los permisos para hacer las perforaciones diamantinas, creo yo, para el próximo año, ¿no? Porque ya va a comenzar a fin de año cuando tengamos dicho permiso la temporada de lluvias. Entonces, probablemente hacia en marzo, abril del 2025 estemos perforando acá. Y el último proyecto es un pórfido en Ayacucho, en una zona también de pórfidos conocidos, generalmente cretácicos, donde los más destacados pues, son Tía María, Pecoy, Lara, Tía María a punto de poner en producción Southern Copper. Y este es un bel que pronto va a ganar protagonismo porque son pórfidos de baja ley, ¿no? De 0,2, 0,3, quizá 0,4% de cobre, pero la accesibilidad, su cercanía a la costa y el aumento del precio del cobre
los va a hacer atractivos en poco tiempo, ¿no? Antes se decían que eran pórfidos de baja ley, pero ustedes saben pues que con el precio ya se vuelven económicos en algún momento, ¿no? En algún punto. Acá tenemos una anomalía de 2 kilómetros por 1 kilómetro, con valores de cobre en superficie hasta 2%, de oro hasta 2 gramos, 2,7 gramos, y molibdeno, anomalías entre 100 y 300 ppm de moli, ¿no? Acá recolectamos 302 muestras, no se hizo geofísica, y pensamos en un potencial similar a los otros pórfidos que tenemos hacia el norte, ¿no? Unos 300 millones de toneladas con 0,4% de cobre equivalente. Entonces, toda esa anomalía que vemos la figura en la parte inferior izquierda, derecha, perdón, eh, todo lo rojo está por encima de 0,1% de cobre, ¿no? Es una anomalía extensa. Y acá nos faltaría hacer un poco más de geofísica y proponer un programa de perforación diamantina. Bueno, ya este proyecto que sí entra dentro de las características que nosotros como Cuántica podemos explotar y desarrollar nosotros mismos, ¿no? Y esto fue una adquisición que se le hizo a Hochschild Mining. Tenemos 5.600 hectáreas. Es un tipo IOCG de los que operamos y llevamos mineral a la planta. La planta está a poco más de 150 kilómetros hacia el norte, y es un típico IOCG con anomalías de cobre-oro. Y dentro de esto pues tenemos típicos IOCGs como los Chapitos, Jaquí, Acarí, Cobrepampa, que son del Bel del Cretácico, ¿no? Generalmente desarrollados en roca intrusiva y de forma betiforme, ¿no? Y las alteraciones típicas de estos IOCG son actinolita, epidota, clorita, alteración potásica también con ortosa. Acá tenemos una anomalía de 10 kilómetros por 3 kilómetros, donde se desarrollan aproximadamente unas 15 a 20 estructuras betiformes con corridas largas, y los valores de cobre van hasta 6% y oro hasta 3 gramos, ¿no? Acá hemos recolectado 200 muestras de superficie, aún no hemos hecho geofísica, pero pensamos que puede haber un target pequeño, ¿no? Para nosotros, de 3 a 5 millones de toneladas, con 2% de cobre, pero para pequeña minería suficiente para procesar 350 toneladas en nuestra planta, ¿no? Todo lo que está próximo a unos 150 kilómetros de nuestra planta, sea sulfuro y yacimientos subterráneos, nosotros lo podemos operar, ¿no? Los otros yacimientos más grandes que ya nos desbordan, sí los podemos pues, ver con otras empresas, buscar algún socio o hacer otro tipo de negocio, ¿no? En este proyecto, ves un poquito más a detalle, tenemos las 5.600 hectáreas desarrolladas en rocas intrusivas del Cretácico, y todo ese set de vetas que miden pues en conjunto una corrida de poco más de 5 o 6 kilómetros, ¿no? Todas esas estructuras, y hemos hecho esos muestreos que confirman las leyes de cobre en dichas vetas, ¿no? Estas son unas imágenes típicas de esas vetas que tienen pues entre 0,5 hasta 3 metros, 4 metros de potencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una a la mano izquierda de 2 metros, luego otra con un poco más de ley, de 0,6 metros con óxidos en superficie que se han payaqueado, ¿no? Y dan esos óxidos probablemente payaqueados sus 10% de cobre, ¿no? Bueno, y seguimos nosotros explorando, eh, continuamos nuestra exploración. Por ejemplo, tenemos esos 4 targets que hemos generado últimamente, pero que no tienen desarrollo de trabajos de campo aún, ¿no? Los hemos generado con nuestra base de datos en gabinete y que estaríamos próximos a soltar en un siguiente paquete de proyectos de exploración, así como los 6 primeros que hemos mostrado, ¿no? Están cerca de nuestra planta está en el mapa de la izquierda, enmarcada en un recuadro verde, y estos proyectos en rojo, ¿no?
Acá tenemos 3.200 hectáreas de propiedad minera. Bueno, y eso es todo. No sé si habrá alguna pregunta. Doctor, excelente ponencia. Bueno, sí, como decía el doctor, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y prender su micrófono o escribirlo a través del chat. Ahí tenemos una pregunta de Lisbeth Chimar, levantó la mano. Adelante, Lisbeth. Bueno, creo que se confundió. Si tienen otra pregunta, pueden escribirlo al chat. Mientras tanto, doctor, yo tengo una pregunta acerca de los prospectos que los últimos que mencionó. De estas cuatro, la que mencionó, ¿cuáles cree que van a empezar primero ya su etapa de exploración? Y en su etapa de exploración, ¿qué proceso se sigue durante esa etapa? ¿Se va directo a lo que es las perforaciones o hay otra etapa? No, pues, en un proyecto, cuando uno genera el target, lo primero que hace es geología, porque la geología es lo primero, que es lo más barato, y no existe exploración si no hay una buena geología. Lo primero que hay que hacer es geología y tener un mapa geológico, ¿no? Luego al mapa geológico hay que ponerle ya pues las estructuras mineralizadas y luego la alteración y generar el target, donde uno posteriormente hace geofísica y geoquímica, ¿no? Sería una malla o calicatas, dependiendo ya lo que uno encuentre, ¿no? Y finalmente corrobora uno con perforaciones diamantinas, pero la primera etapa es la exploración geológica. Y en realidad mucha gente dice exploración minera, pero el término exploración minera per se no existe. La exploración es geológica. Somos los geólogos, la punta de lanza que hacemos los primeros cateos, prospección, ¿no?